Hola, hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Delgado, espero que se encuentre súper bien. Hoy hemos invitado a Bilvia González Ulate. Ella es directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Hace unos días fue precisamente, se conmemoró la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y nosotros pues queremos hablar acerca de lo que es CONAPDIS y por supuesto de la situación de las personas con discapacidad que me comentaban extra micrófonos suma alrededor de un 17% de la población costarricense. Muchísimas gracias, Bilvia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Gustavo, y muchísimas gracias por este espacio, por abrir una ventana de oportunidad para conocer un poco del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, de las actividades de conmemoración que se dieron en el marco de la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y yo creo que muchísimo más, ¿verdad? Hacia dónde nos dirigimos, cuáles son los proyectos, en qué estamos, y lo más importante, que están encausados a la persona. Estamos concentrados en nuestra población, que es ese 17% que decías. Muy bien, es algo importante, y yo creo que es un punto de partida, es que precisamente CONAPDIS, que reúne la representación tanto de instituciones que se enfocan también en el tema de accesibilidad, como de organizaciones que forman parte también, que están conformadas por población con discapacidad, ejerce un ejercicio de rectoría en esta materia, es decir, ustedes desde ahí es donde sale toda la política pública de accesibilidad de Costa Rica. Correcto, así es. Bueno, recordemos que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad es consejo como tal a partir del año 2015 y tuvo como escenario esa transformación el cambio de paradigma, ese análisis desde lo que era una perspectiva médico-rehabilitadora a centrar a la persona en la defensa de sus derechos y en el acceso a esos derechos humanos para la persona en situación de discapacidad. Y de ahí es que se genera la Ley 9303, creadora del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que lo constituye ente rector de la materia en nuestro país y que forma parte de un programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que presupuestariamente es quien sostiene el CONAPDIS, presupuestariamente, y desde la perspectiva social trabajamos muy directamente, claro está, con el Instituto Mixto de Ayuda Social, que viene a ser el rector social. La política en ella misma efectivamente está dada desde la ley, es a CONAPDIS al que le corresponde el desarrollo y así lo tuvo, y la ejecución, y la vigilancia, el cumplimiento, garantizar el cumplimiento. Y así se hizo. Desde el año 2011 se generó una política nacional de discapacidad que sí requería, y eso es una realidad, un plan de acción. Plan de acción que logró ver la luz en noviembre del año 2024 y que transversaliza 4 ejes en materia de discapacidad que son de altísima importancia, siendo ellos los que están encausados en la visibilización de la población, la toma de conciencia, lo que respecta a materia de educación, accesibilidad, empleabilidad. Y bueno, ahí hemos ido concentrando las acciones de CONAPDIS y también abriendo más esa puerta de acceso a los programas desde un servicio que es sustantivo, que es el servicio de la certificación de la discapacidad. Ahorita vamos a hablar sobre el tema de la certificación. No le voy a preguntar cómo está la población discapacidad en Costa Rica en términos generales, sino que le voy a preguntar cómo está Costa Rica, porque involucra tanto a la población con discapacidad, pero también a todos los que estamos acompañando o compartiendo este pedacito de tierra con esas personas. ¿Cómo están las condiciones? ¿Cómo estamos nosotros? Los que tal vez en este momento no tenemos una discapacidad, pero no sabemos a futuro. Así es, Gustavo, esa pregunta es muy interesante, porque cuando hablamos de discapacidad, tenemos la tendencia a conceptualizar esta en una condición médica. Uh-huh. La persona que tiene una, no sé, un diagnóstico de espectro autista, la persona que es un síndrome de Down. Lo que no ve. Exactamente, una persona ciega, una persona sorda. Pero
La discapacidad no está concentrada en esa condición médico-clínica. Recordemos que ya migramos de aquella visión médico-rehabilitadora a una de derechos humanos. Y aquí entonces empezamos a identificar otros conceptos como lo son el concepto de la accesibilidad universal y de la inclusión. Y ahí tenemos entonces que concentrarnos, ¿verdad? ¿Qué es accesibilidad universal? También cuando a usted le hablan de accesibilidad, inmediatamente las personas dicen la rampa, la barrera para poder sostenernos. Y eso no es estrictamente accesibilidad universal, ni tampoco está, y esto es importantísimo apuntarlo, tampoco está concentrada para las personas en situación de discapacidad. La accesibilidad universal es para usted y para mí también. Por eso se llama niños. Exacto. Para por niños eso que se no tienen llama, una discapacidad, pero son chiquitos y a veces necesitan un apoyo. Correcto. Por eso se llama accesibilidad universal. Claro. Por eso. Entonces, bueno, hay que empezar a conceptualizar desde ahí. Seguidamente viene otra urgencia y es la de andamiar y articular todas las instituciones, sean estas públicas o privadas, los conceptos y el eje de la discapacidad para poder trabajar en la construcción no solo de políticas, sino de proyectos, lineamientos en cada una de estas áreas directamente con la población en situación de discapacidad, porque es extraño que se generen políticas, procedimientos, reglamentos, leyes, protocolos, como usted le quiera llamar, sin la participación de estas personas. Cuando hay una consulta tarifaria, hacen una convocatoria a toda la población, ¿verdad? Entonces, bueno, igual en estricto sentido, debería de ser cuando se van a concentrar desarrollos de políticas públicas para la población en situación de discapacidad, pues lo lógico sería que esté la participación en construcción activa de la población. Y eso es algo en lo que estamos todavía un poco retraídos, bastante retraídos, si tuviéramos que ponerle un grado de realidad. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? O sea, ¿cuáles son los esfuerzos para ir? Nunca vamos a terminar de trabajar en esa línea, ¿verdad? Y digo yo nosotros porque deberíamos estar involucrados los medios de comunicación de manera muy comprometida en esto. Pero, ¿por dónde va la cosa para seguir mejorando? Pasar de la sensibilidad, del concepto de sensibilización a la conciencia profusa. Pero cuando hablamos de que vamos a sensibilizar a la población, es como que yo a usted le voy a contar una historia para que usted sienta ahí un momento esa... Se le haga el corazoncito esa chiquitito. sensación, exactamente. Pero... Y volvemos al concepto de pobrecito. Exacto, pero la conciencia profusa es ¿qué pasaría o qué ocurre cuando yo lo tengo, cuando está la vivencia con una persona cercana y la transformación y generación de apoyos en la vida diaria que tengo que dar a esa persona en situación de discapacidad? Entonces, lo primero es establecer ese marco de conciencia social real. Sí, aterrizado. Aterrizado totalmente. Y segundo es poner a la persona en el centro de las acciones y el desarrollo de estas políticas y de estos procesos. Eso es vital. La participación activa de la población en situación de discapacidad. A mí me parece, tenemos que partir del solo hecho de que muy probablemente en todos los hogares de este país, o todas las personas en este país tienen relación con una persona que tiene discapacidad, ya sea un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. En un entorno no muy lejano, tenemos a esa persona y también tener conciencia de que podemos en cualquier momento. La cosa cambia de un día para otro, ¿verdad? Así es. Montándose en un carro. Así ¿verdad? es. Ahora, escuchar a la gente, y yo voy a ir a aterrizar hacia los gobiernos locales, donde hay una comisión incluida en el Código Municipal. Es una comisión que debería estar funcionando en todas las municipalidades, que es sobre accesibilidad, ¿verdad? Y que no se cumple en el 100%. Qué tema más sensible e interesante acabas de tocar y que para nosotros es fundamental. Tengo que decirle que para mí los gobiernos locales se constituyen en aliados estratégicos siempre y cuando sí o sí tengan esa comisión
ya debidamente instaurada, porque bien lo has indicado, está en el Código Municipal. Tiene como fin último constituirse en un brazo articulador con su población y claramente con el rector en discapacidad. Aquí hay una realidad, no es que vamos a trasladarle a la municipalidad la acción rectora, eso sería además de ilegítimo, jurídicamente improcedente, ¿verdad? En la técnica, en la ciencia y en la técnica, porque esa no es la labor municipal. Pero sí es la labor municipal atraer al conglomerado de sus representantes, de ese espectro geográfico, para conocer cuáles son esos requerimientos y disgregarlos en todas las instancias que así lo requieran, en cuenta la de discapacidad. Y ahí qué interesante, porque nosotros podríamos pensar entonces en la construcción de accesibilidad en rutas, en desarrollo de infraestructura, en educación. Perdón, Olivia, hasta en actividades culturales. Claro. O sea, ¿cómo incorporo yo a esa población, no solamente como público, sino también como parte activa de los grupos culturales, de los grupos deportivos? Yo lo conversaba con una compañera de ustedes hace unos días, los comités cantonales de deportes. Así es. ¿Verdad? La visibilización de la población, dígame usted si no es la municipalidad la primer llamada a identificar a todos los habitantes de su cantón. Claro. Claro. Le quiero preguntar por algunos aspectos que son así muy puntuales. En el tema educativo, que sobre todo concentra a población menor de edad, ¿cómo estamos a nivel país de que esta población termine sus estudios, en los centros educativos existan las condiciones para poder trabajar? Y eso no significa solamente a nivel de infraestructura, sino también del conocimiento del cuerpo docente y también de la comunidad estudiantil. Claro, Costa Rica ha hecho esfuerzos importantes en generar una malla de educación, una malla curricular de educación que sea accesible. Se ha preocupado también, claro está, por esa formación de profesionales que se destacan en la atención de población en situación de discapacidad, pero todavía tenemos que ser más incisivos, tenemos que generar más toma de conciencia, efectivamente. Hay que identificar verdaderamente a la población y en qué ejes de la discapacidad se encuentran, ¿verdad? No es lo mismo. No, Gustavo, es una sola discapacidad. Exacto, no es lo mismo dar enseñanza a una persona sorda, para que podamos hacer un ejemplo, a trabajar con una persona en una situación de discapacidad psicosocial, claro, por ejemplo. Entonces, esas especialidades que están en cada área de formación son las que tenemos que concentrarnos para dar una educación de calidad, inclusiva, real, a la población en situación de discapacidad. ¿En acceso a empleo? En acceso a empleo hemos dado un salto importante en los últimos años, y yo creo que ese ha sido un trabajo extenuante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se ha concentrado en dotar de esos espacios de acceso a las poblaciones vulnerables, en cuenta la población en situación de discapacidad. Desde CONAPDIS y con el Ministerio de Trabajo también hemos desarrollado un programa muy potente, que además contó con la cooperación española y el apoyo del financiamiento del BID, y era el Foro de Empresas por Talento, donde efectivamente lo que se hacía era identificar empresas del sector privado con altísima responsabilidad social en cuanto al reclutamiento de talento de personas en situación de discapacidad. Yo destaco, lo mencionamos extra micrófonos, empresas que también tienen mucha visibilidad, ¿verdad? Porque son muy reconocidas como McDonald's, Walmart, Hewlett Packard. Exacto. Tienen abiertas las opciones para que personas con discapacidad se unan a su fuerza laboral, ¿verdad? Así Hay otras. es. Y también reconozco el trabajo de las municipalidades, como la de Heredia, que lo conozco bien, que tiene trabajo puntual con empresas para buscarle colocación, para que haya colocación de su población en ese sector. Hay un tema también que es delicado, y es la perspectiva de género. No es lo mismo hablar de un hombre con discapacidad o una mujer con discapacidad en Costa Rica. Efectivamente, los números apuntan a un porcentaje importante de población femenina en situación de discapacidad, y aquí hay algo que todavía lo agudiza, ¿verdad? Puede ser la madre
por poner un ejemplo igual, en situación de discapacidad, que debe de atender y dar apoyos a un hijo en situación de discapacidad. Entonces, fuertísimo. Es la vulnerabilidad de la situación de discapacidad que enfrenta la madre, que debe de atender de su hijo y que en muchas ocasiones esa realidad le impide, por dar atención y apoyos a sus hijos, por ejemplo, incorporarse ella a una gestión, ¿verdad?, de atención y, ¿por qué no?, incluso a temas de empleabilidad, porque o cuida, ¿verdad?, o puede ser el sustento. Sí. Entonces, esas realidades se generan muchísimo y es en el bloque femenino. Además, sin dejar de lado el acceso a la educación, ¿verdad?, que también puede verse diezmado significativamente a veces en las mujeres. A ver, ya vamos cerrando. Yo creo que sí, Costa Rica ha avanzado en muchos aspectos gracias al trabajo de CONAPDIS y que es interinstitucional, ¿verdad? Okay. Pero que ustedes son, como ya lo indicábamos al inicio, los que ejercen la rectoría. Y vuelvo al tema desde los colectivos o la sociedad civil, que forma parte de la población con discapacidad, que también ha hecho un reclamo, se ha empoderado y ha hecho un reclamo de sus derechos, y los gobiernos locales, no se me olvida que ya incluso han cerrado municipalidades porque ellas mismas no ofrecen condiciones de accesibilidad, y creo que eso ha marcado para que se trabaje. Tengo entendido que en las municipalidades debería estar nombrada una persona, ¿verdad?, que vea el tema de los derechos de las personas con discapacidad, que sea un eje transversal de la política o de la gestión municipal. Correcto. Todo eso me parece muy valioso y no vamos a negar también de que hay desafíos por delante. Es así. ¿Verdad? Y sobre esa línea, yo creo que, y también lo hablamos extra micrófonos, no puede ser que todo se lo deleguemos a una institución, ¿verdad? Hay que poner un poquito el granito de arena a cada uno de nosotros. Eso es así, y yo creo, Gustavo, que ya hemos dado un paso importante, porque recordemos que con el Plan de Acción de la Política Nacional de Discapacidad, alrededor de 45 instituciones del Estado se sumaron a dar ese cumplimiento a el eje transversal de la discapacidad, y eso significa no solo generar acciones administrativas y de gestión, sino dotar de presupuesto para que esto ocurra. Entonces ya ahí estamos viendo no solo el compromiso del Estado costarricense, no un compromiso político, sino exacto, que va más allá. Va mucho más allá. Y ahora los resultados se estarán entregando en los próximos días de este primer año de gestión de la política nacional y el plan específicamente, y yo creo que va a tener resultados muy, muy positivos. Yo quisiera preguntarle para cerrar, casi que es como una especie de servicio, es si en algún lugar de este país hay un grupo de personas con discapacidad que se está empezando a organizar, que se están reuniendo, o incluso familiares, ¿verdad?, que están conversando y quisieran acercarse al CONAPDIS para que desde esa institución que centraliza el tema de la discapacidad puedan conocer más. ¿Cómo hacen? Claro, bueno, partamos de que CONAPDIS tiene por medio de la Dirección de Desarrollo Regional un subproceso que es el subproceso de participación ciudadana. Me encanta. Y es ahí donde efectivamente tenemos identificadas todas las organizaciones a las cuales también pueden llegar las personas sin estar debidamente organizadas. O sea, el preponderante es incorporarse, ¿verdad? Y organizarse efectivamente, pero con toda esta asesoría que da la institucionalidad, para que puedan entrar en este círculo de participación activa, de construcción. Hasta formar parte de la toma de decisiones. Exactamente, de formar parte de esas acciones donde digo tenemos que centrar a la persona, y entiéndase, centrar a la persona es traer a la población en situación de discapacidad y que sean ellos los proponentes y los constructores en primera línea de esas políticas que impactan en el sector. Empoderarlos. Así es. Ese es su proceso de participación ciudadana. O sea, puede ingresar a CONAPDIS, a la página web. Entran a la página web de CONAPDIS y ahí por medio de la Dirección de Desarrollo Regional encontrarán toda la información necesaria, y además existe un equipo técnico que ciertamente no es en la cantidad que quisiéramos. CONAPDIS tiene 155 funcionarios para atender 9 sedes regionales y la sede nacional, y eso es para todo el país. 17% de la población hablábamos al inicio. Exactamente. Y sus familiares. Exacto, así es. Pero por medio de ese subproceso pueden, con unos profesionales muy robustos, empezar a trabajar esa atención de construcción por medio de los grupos organizados de personas. Maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gustavo. Gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde que mañana tendremos Panorama.
a partir de las 7 en punto de la mañana. Hasta pronto.